Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más de Utsiakami Artesanía. En esta ocasión aprenderemos a hacer esta patita de gato en Delica Miyuki. Esperamos que el video sea de su agrado. Los materiales que vamos a utilizar para hacer la patita va a ser hilo negro de nylon de la marca Omega número 30, Miyuki en color negro y una Miyuki color cremita o piel y agujas del número 15. De igual manera los códigos se los voy a dejar aquí abajo. Y para los amarres de la pulsera pues ya vamos a escoger lo que es hilo chino. El largo de hilo que vamos a utilizar para esta figura pues van a ser como de 1 metro. Si ustedes gustan pueden utilizar 1 metro con 20 centímetros o un poco más para que trabajen a gusto. Y para empezar nuestra figura vamos a meter lo que son 2 en color negro, 3 en color cremita, un negro, 5 cremitas, un negro, 3 en cremitas y cerramos con 2 negros, perdón. Y nos vamos a recorrer hasta el centro del hilo. Ahora, estando en el punto medio, con la aguja de este hilo nos vamos a meter sin ensartar ninguna shakira en esta de color cremita. Acomodamos. Así es como tiene que quedar. Enseguida voy a meter lo que es uno en color cremita, me brinco una shakira y me meto en el que sigue. Ahora voy a meter lo que es uno en color negro, me brinco la shakira negra y me meto en esta cremita. Ahora voy a meter uno en color cremita, nuevamente me brinco uno y me meto en el que sigue. Repetimos, otra en color cremita, nos brincamos una y nos metemos aquí. Ahora voy a meter lo que es una en color negro, me brinco la shakira negra y me voy a meter en esta de color cremita. Ahora voy a meter uno en color cremita, me brinco una shakira y me voy a meter en esta. Así es como va a quedar. Y por último giro y me voy a meter en esta shakira negra. Acomodo y así es como nos va a ir quedando de momento. A ver si se alcanza a notar. Y vamos a seguir trabajando con este hilo. Y el otro lo vamos a dejar por un momento. Entonces quedamos en este punto y aquí voy a meter lo que es una en color cremita. Me voy a meter en esta de color cremita. Enseguida voy a meter otro en color cremita. Me voy a meter en la shakira negra. Ahora, bueno, dejen que enfoque. Ahora voy a meter lo que es una en color negro. Y me voy a meter en esta shakira de color cremita. Ahora una en color cremita, nos metemos en esta shakira. Enseguida voy a meter lo que es una en color negro, me voy a meter en esta shakira negra. Ahora vamos a meter uno en color cremita, nos metemos en esta shakira. Y por último vamos a cerrar con una en color cremita y nos vamos a meter en esta shakira negra. Giramos y así es como va a ir quedando. Igual pues no se nota mucho la forma, pero pues ya va a ir agarrando la forma adecuada que es la patita. Entonces seguimos trabajando con el mismo hilo que es este. Y aquí voy a meter lo que es una en color negro y me voy a meter en esta de color rosita, de color cremita, perdón. De esta manera. Ahora aquí voy a meter uno en color cremita, me meto en esta shakira. Ahora voy a meter uno en color negro, me voy a meter en esta shakira. Enseguida otro en color negro,
Me voy a meter en esta de color cremita. Nuevamente otra en color negro, nos metemos en esta Shakira negra. Ahora otra en color negro y nos vamos a meter en esta Shakira cremita. Ahora metemos una en color cremita, nos metemos aquí. Y vamos a cerrar con una en color negro. Y nos vamos a meter de esta manera. También nos vamos a meter en la cremita del lado izquierdo, en esta. Y nos vamos a regresar metiéndonos en la cremita del lado derecho hasta salir en esta Shakira. Salimos en este punto, aquí voy a girar y me voy a meter en esta de color negro. Y así es como va a ir quedando. A ver si se alcanza a notar. Ahora aquí voy a meter lo que es uno en color negro. Me voy a meter en esta cremita. Ahora otro en color negro. Me voy a meter en esta cremita. Aquí voy a meter lo que es uno en color cremita. Me voy a meter en esta Shakira negra. Ahora uno en color negro. Me meto en esta Shakira negra. Ahora uno en color cremita, nos metemos en esta Shakira negra. Ahora va a ir uno en color negro, nos metemos aquí. Otra en color negro y nos vamos a meter en esta Shakira de color negro, en la última. Así es como va a ir quedando. Aquí giro para que vayan comparando. Y entonces me voy a meter en esta de color negro para seguir trabajando. Ahora voy a meter lo que es uno en color negro y me voy a meter en esta Shakira negra. Enseguida voy a meter lo que es uno en color cremita. Me voy a meter en esta de color cremita. De esta manera. Bueno, le había puesto pausa al video porque había mucho ruido. Entonces nos quedamos en este punto y me voy a metemos una en color cremita y me voy a meter en esta Shakira negra. Nuevamente meto una en color cremita, me meto en esta Shakira cremita. Otra vez una en color cremita, nos metemos en esta Shakira negra. Y vamos a cerrar con una en color negro y nos vamos a meter aquí. De esta manera. Así es como va a quedar. Ahora voy a girar. Y sin meter ninguna Shakira me voy a regresar metiéndome en esta de color negro. De esta manera. Hasta salir en este punto. Aquí voy a meter uno en color negro y me voy a meter en esta de color cremita. Enseguida meto uno en color cremita. Nos metemos en esta Shakira, en la cremita. Ahora voy a meter uno negro y me voy a meter aquí. De esta manera. Ahora uno en color cremita. Nos metemos aquí. Y vamos a cerrar con uno en color negro y nos vamos a meter en esta Shakira negra. Así es como va a quedar. Vamos a girar. Y me voy a regresar metiéndome en esta Shakira negra. Vamos a quedar en este punto. Y aquí voy a meter colores en color cremita, que serían 1, 2, 3 y 4 en color cremita. Así es como va a ir quedando para que vayan comparando. Aquí voy a girar, salimos en este punto y aquí voy a meter uno en color negro y me voy a meter en esta Shakira. De esta manera. Ahora voy a meter uno en color cremita. Nos metemos en esta Shakira cremita. Ahora uno en color negro. Y me voy a meter en esta de color cremita. Ahora
uno en color cremita y me voy a meter en esta Shakira. Y vamos a cerrar con uno en color negro y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta manera. Aquí acomodamos con nuestros dedos porque se enreda. También me voy a meter en la cremita del lado izquierdo, en esta. Y me voy a regresar metiéndome en la Shakira cremita del lado derecho hasta salir en este punto. A ver si se alcanza a notar. Salimos aquí. Así es como va a quedar. Giro y me voy a meter en esta de color negro. Entonces hasta ahí vamos a salir. Ahora aquí voy a meter lo que es uno en color negro. Me voy a meter en esta cremita. Nuevamente uno en color negro. Me meto en esta de color negro. Otra vez otra en color negro. Me meto en esta cremita. Y cerramos con una en color negro y nos vamos a meter en esta Shakira de color negro. Giramos y así es como va a ir quedando. Ahora me voy a regresar metiéndome en esta Shakira negra, en la última que metimos. Y aquí voy a meter uno en color negro. Nos metemos en esta Shakira negra. Otra en color negro. Nos metemos en esta Shakira negra que le sigue. Y por último otra en color negro y nos vamos a meter en esta Shakira negra. Y nomás un paso adicional, también me voy a meter hasta en esta Shakira, en la última. Salimos hasta allá. Aquí voy a girar y me voy a regresar metiéndome en esta Shakira hasta salir en este punto, en la Shakira del medio. Entonces nos metemos en las primeras dos. A ver si se va a notar allí cómo va a ir quedando. Jalamos y también nos metemos en las dos que siguen, en estas dos. Hasta salir en este punto. Aquí voy a hacer lo que es mi argolla con Shakira. Si ustedes tienen argollas metálicas las pueden poner, pues le da otro toque más fino, ¿no? Más elegante se podría decir. En mi caso pues lo voy a hacer con Shakira. Para eso meto lo que son 6 en color negro, o pueden meter otras de otro color, pues, para que resalte pues lo que es la patita en sí. Entonces nos metemos aquí de esta manera. Y ahí se forma nuestra argolla. Y lo que voy a hacer, me voy a meter otra vez dentro de las 6 y también en esta, para que lleven en total 2 hilos de refuerzo y sea mucho más resistente nuestra argolla. Entonces nos metemos aquí y volvemos a salir en este punto. A ver, espero que se alcance a notar. Y ahí tenemos nuestra argolla ya reforzada. Y ahora aquí simplemente me voy a empezar a meter dentro de las Shakiras con la intención de ir enredando el hilo para que quede más firme. Y pues nada más al final ya vamos a cortar el excedente de hilo. Entonces nuevamente ustedes pueden tomar el rumbo que ustedes gusten. Y una vez que sientan que ya está resistente, que ya está bien enredado, pues nada más cortan el sobrante. Entonces en mi caso nomás me voy a meter en estas dos más y ya voy a cortar. Y una vez cortado el excedente, pues así es como nos va a quedar la primera parte de la patita. Como ven, pues ya tiene un poco de forma. Y ahora nada más nos queda seguir trabajando con el otro hilo. Ay, perdón. Entonces quedamos aquí.
Y ahora lo que voy a hacer, me voy a meter en esta de color negro sin meter ninguna Shakira, en esa, y jalo. Entonces quedamos en este punto y aquí voy a meter lo que es una en color negro, me voy a meter en esta de color cremita, nuevamente otra en color negro, me meto en esta Shakira negra y enseguida van a ir estas en color cremita, que serían 1, 2 y 3 en color cremita. Ahora vamos con una en color negro y vamos a cerrar con otra en color negro y nos vamos a meter en esta. Y así es como va a ir quedando. Salimos hasta aquí y ahora voy a girar y me voy a meter en esta de color negro. Enseguida voy a meter lo que es una en color negro, me meto en esta Shakira negra y las que siguen van a ir en color cremita, que serían 1, 2, 3 y 4 en color cremita. Enseguida vamos a meter lo que es una en color negro y nos vamos a meter en esta Shakira negra. Quedamos en este punto, giro y me voy a regresar metiéndome en esta Shakira negra. Enseguida voy a meter, bueno, esta hilera va a ir en color cremita, entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5 en color cremita y me meto en esta Shakira negra. Y así es como va a ir quedando. Ahora giro y estando aquí voy a meter lo que es una en color negro y me voy a meter en esta de color cremita. Ahora voy a meter lo que es una en color cremita, otra en color cremita, nuevamente otra en color cremita y una más en color cremita. En total fueron 4 en color cremita las que metimos y vamos a cerrar con una en color negro. Nos metemos de esta manera. También nos vamos a meter en la Shakira del lado izquierdo en el color negro, en esta. Y para regresarnos nos vamos a meter en la Shakira de color cremita hasta salir en la de color negro, en esa. Así es como va a ir quedando. Ahora voy a girar y me voy a meter en esta de color negro. Y salimos en este punto. Aquí esta hilera van a ir en color cremita nuevamente. Van a ser 1, 2, 3, 4 y 5 en color cremita y la última nos metemos en esa de color negro. Así es como va a ir quedando. Voy a girar y me voy a meter lo que es una en color negro y me voy a meter en esta Shakira de color cremita. Nuevamente las que siguen aquí van a ir en color cremita, que serían 1, 2, 3 y 4 en color cremita. Ay, disculpen si escuchan pasar los carros de fondo, una disculpa de antemano. Y vamos a cerrar con una en color negro y nos vamos a meter de arriba hacia abajo de esta manera. También me voy a meter en el cremita del lado izquierdo, en esta. Y nos vamos a regresar metiéndonos en esta cremita hasta salir en esa de color negro. Salimos en este punto, giramos y aquí me voy a meter en esta de color negro. Enseguida voy a meter uno en color negro, me meto en esta de color cremita
Y nuevamente aquí van a ir en color cremita, que serían 1, 2, 3 en color cremita. Y vamos a cerrar con uno en color negro y nos vamos a meter en esta chaquira negra. De esta manera, así es como va a ir quedando. Voy a girar y me voy a regresar metiéndome en esta de color negro. Ahora aquí, estas van a ir en color negro, van a ser 1, 2, 3 y 4 en color negro en total. Así es como va a ir quedando. Ahora voy a girar y me voy a meter en esta chaquira de color negro. En esta. Ay, disculpen, pongo pausa, hay mucho ruido. Ahora sí, estamos de vuelta, nos quedamos en este punto, ahí para que vayan comparando. Y ahora esta hilera nuevamente va a ir en color negro, que serían 1, 2 y 3 en color negro. Y vamos a salir hasta ahí. Nuevamente una disculpa, si escuchan el ruido del perro, es de un vecino. Entonces quedamos hasta aquí. Ahora voy a girar y me voy a meter en esta de color negro. De esta manera también me voy a meter en estas dos de color negro que le siguen. Y aquí voy a hacer una argolla. Aquí ya voy a hacer la argolla. Para ello voy a meter lo que son 6 chaquiras en color negro. Y me voy a meter de esta manera. Nuevamente me voy a meter dentro de las 6 chaquiras que metí. Esto pues para darle un hilo de refuerzo extra, ¿no? Y para que sea mucho más duradero la argolla. A la hora pues cuando se estén poniendo la pulsera pues sea mucho más duradero. Y regresamos a este punto. Y a partir de aquí ya me voy a empezar a meter dentro de las chaquiras como lo hicimos del otro lado, con la intención pues de que se vaya enredando o se vaya atorando dentro de las chaquiras el hilo. Nuevamente ustedes aquí pueden tomar el rumbo que ustedes gusten, y una vez donde crean que ya es suficiente, pues ya nada más cortan el excedente de hilo. Por lo regular yo soy muy práctico, sencillo, nomás sigo esta y le vuelvo a seguir en esta y así me la llevo. Pero como les digo, pues ya depende de cada uno de ustedes. En mi caso, pues nomás unas 2 más en estas 2. Y aquí nada más ya voy a cortar el excedente de hilo. Y una vez cortado el excedente de hilo, pues así es como nos va a quedar nuestra patita por fin terminada. Igual no se alcanza a notar mucho pues el color como cremita o color hueso, pero ahí en la descripción le dejo el código. Y pues ahora nada más queda poner lo que son los amarres a la pulsera, a los costados. Y pues una vez hecho los amarres, pues así es como nos queda por fin terminada. También aquí les dejo otra combinación de color, ya pues para que ustedes pues hagan las combinaciones que ustedes gustan. Espero que el video les haya gustado y nos vemos hasta en un siguiente video. Un saludo a todos y que estén muy bien.